Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Aicha había crecido en un mundo modesto, pero rico en valores y sueños. Su apartamento era pequeño, un apartamento de 2 habitaciones en un barrio obrero, donde los sonidos de la ciudad se mezclaban con las voces de los vecinos y las risas de los niños que jugaban en la calle. Había una calidez sencilla y familiar en ese lugar, una vida llena de pequeñas cosas que, a ojos de los demás, carecían de valor. Pero para Aicha, estos recuerdos eran más preciados que todo el oro del mundo. La cocina siempre olía a guiso dominical, y las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, testimonios de una época pasada en la que su padre, con su mirada brillante y talentosa, hacía soñar a sus hijos. Su padre, Ibrahim, era un hombre complejo. Artista de corazón, había sido un músico brillante en su juventud, pero sus sueños de una carrera musical se habían visto destrozados por los obstáculos de la realidad. La sociedad, a menudo cruel con quienes no tenían los contactos ni el dinero necesarios para hacerse un nombre, lo había obligado a abandonar su pasión para sobrevivir. Había intentado dar clases de música, tocar en bares, pero nada había sido suficiente. Cada noche, llegaba a casa con aire de resignación, pero su hija sabía que la música seguía siendo su gran amor. Aicha sabía que su padre era un hombre de inteligencia innata, capaz de cautivar al público con sus composiciones. Pero la vida, sin oportunidades ni apoyo, le había robado la oportunidad de brillar. Su madre, Sofie, era una enfermera dedicada. Había sacrificado sus sueños de viajar y descubrir el mundo para criar a sus hijos en un hogar modesto pero cálido. Sofie era la personificación de la paciencia y la generosidad, con su mirada dulce y tranquilizadora siempre dispuesta a calmar las tormentas de la vida. Le había enseñado a Aicha el valor del trabajo duro, el sacrificio, y sobre todo, la dignidad. Aunque su situación no era nada fácil, a Aicha nunca le había faltado de nada. Su madre le había inculcado la convicción de que, a pesar de las dificultades, siempre se podía encontrar la manera de levantarse, de avanzar, de soñar. Y Aicha, una niña fascinada por las melodías que flotaban en el aire, había heredado este sueño. Aspiraba a ser música, a dejar que sus dedos se deslizaran sobre las teclas del piano con la misma facilidad con la que los pájaros surcaban el cielo. Pero la realidad era más difícil de aceptar. Aicha veía a diario a sus padres luchar para llegar a fin de mes, para darles a sus hijos un poco más de lo que ellos mismos tenían. Sabía que debía tomar las riendas de su destino. Pero su sueño de vivir de la música, de actuar en grandes escenarios, seguía pareciendo inalcanzable. Las clases de música eran caras, las audiciones reservadas para quienes tenían contactos. Y Aicha solo tenía sus sueños y su piano, el viejo piano vertical que había pertenecido a su abuela y que había aprendido a tocar sola, con la perseverancia de las almas grandes, pero a menudo invisibles. Así fue como se encontró trabajando como camarera en el restaurante Le Marais, un establecimiento de lujo donde las paredes de mármol y las relucientes lámparas de araña contrastaban marcadamente con la humildad de su vida diaria. El restaurante era un templo del lujo, un lugar donde los ricos y poderosos acudían para impresionar, para establecerse en un mundo donde el dinero abría todas las puertas. Los camareros, sin embargo, eran invisibles. Estaban allí solo para satisfacer los deseos de los clientes, para desaparecer tras sonrisas educadas y gestos amables. Aicha, con su calma natural y su belleza discreta, se integraba a la perfección en el ambiente. Nunca era ruidosa ni distraía. Había aprendido a que cada movimiento fuera fluido, cada palabra mesurada. Un vaso de agua servido con una sonrisa, un plato delicadamente colocado en la mesa, y entonces desapareció en las sombras de este mundo que conocía bien, pero al que no pertenecía. Era un alma entre otras, una mujer negra en un lugar donde nunca se veía a quienes no debían estar allí. El restaurante era un escenario silencioso, y Aicha era una actriz invisible. Esa noche, sin embargo, algo estaba a punto de suceder. Al acercarse a una mesa del fondo para dejar una botella de vino, sus ojos se encontraron con los de Marc Dufresne, un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido con un traje oscuro que irradiaba poder y autoridad. Marc no era de los que pasan desapercibidos. Poseía ese carisma frío, esa presencia imponente que llamaba la atención, pero con una marcada indiferencia hacia los demás. Sus gestos eran calculados, su mirada mesurada, y emanaba un aura de superioridad que nada parecía perturbar.
Mark solía acudir a este tipo de restaurantes, no para saborear los platos refinados, sino para presumir de su riqueza y poner a prueba el mundo que lo rodeaba. Estaba acostumbrado a provocar, a poner a prueba los límites de los demás, a ver hasta dónde podía presionar a quienes creía que estaban allí para servirle. Esa noche, su mirada se posó en Aicha. Pasaba con una botella de vino, con gestos fluidos y precisos, y la vio como un blanco fácil. Se levantó de repente, interrumpiendo la conversación con sus compañeros de mesa, y gritó en voz alta. «Camarera, ¿por qué no tocas el piano para nosotros? Demuéstranos tu talento. ¿O es que no tienes dinero para pagar este tipo de entretenimiento?» El silencio que había reinado alrededor de la mesa de Mark era denso, opresivo, casi palpable. Todos tenían la mirada fija en Aicha, y por una fracción de segundo, se sintió atrapada, como un pájaro en una jaula de oro. Mark, con su sonrisa burlona aún en los labios, la miró con una especie de desdén divertido, convencido de que acababa de ponerla en una situación en la que se derrumbaría, agacharía la cabeza y aceptaría la humillación. Pero Aicha no hizo lo que él esperaba. Estaba acostumbrada a ser ignorada, incluso menospreciada. En su trabajo, a menudo era solo una silueta en el fondo, borrada entre los sirvientes de este mundo de lujo. No era lo suficientemente rica, ni lo suficientemente influyente, ni lo suficientemente visible como para existir a los ojos de quienes creían que todo en la vida era cuestión de estatus. Pero esa noche, con todas las miradas puestas en ella, sintió que una parte de sí misma, que siempre había ocultado, despertaba. Mark insistió, con un tono más insistente, más cruel. «Vamos, no seas tímido. Estás aquí para servir, ¿verdad? Sírvenos también un poco de cultura». Se inclinó hacia adelante, con una mueca de desprecio que le resonaba en el pecho. Los murmullos en la mesa se intensificaron. Algunos parecían divertidos con la escena, mientras que otros simplemente miraban furtivamente, como si esta humillación los hiciera sentir superiores. Un hombre en la mesa incluso sacó su celular, listo para capturar la humillación de esta mujer negra que tenía la audacia de estar presente en ese prestigioso lugar. De repente, Aicha sintió un frío intenso que le invadía las extremidades. El mundo a su alrededor se desvaneció ligeramente, dejándola solo a ella y a la cruda sensación de la injusticia que acababa de sufrir. No era una simple burla. Era un brutal recordatorio de lo que se suponía que debía ser a los ojos de este hombre y de la sociedad que la rodeaba, una camarera, una figura insignificante. Pero en esta humillación, algo aún más profundo despertaba en su interior, una fuerza que desconocía poseer. Esa vocecita, la de su padre, resonó en su mente. Nunca dejes que nadie te desanime. Esas palabras, que él le había dicho a menudo, a su pequeña hija, resonaban con un poder que ella desconocía. Ella no era lo que Mark creía. No era lo que él había querido convertir en ella. Era más que eso. Un ligero temblor sacudió sus dedos, pero respiró hondo. Lágrimas de vergüenza, rabia y frustración se mezclaron en su estómago, pero las contuvo. Era demasiado tarde para ceder. Ya no tenía opción. Cada mirada que la posaba, cada risita que escapaba de la mesa, cada susurro se convertía en una motivación silenciosa para actuar. Si iba a servir, serviría lo único que era verdaderamente suyo, su música. Esta noche, ya no era una simple pieza de piano lo que iba a tocar. Era su alma, su historia, su rebelión. Era la verdad que nunca se había atrevido a expresar. Este era su momento. Finalmente se giró lentamente hacia el piano lacado en negro en la esquina del restaurante, como un monumento silencioso en medio de la opulenta decoración. Este piano parecía pertenecer a otro mundo, un mundo donde la música tenía cabida, donde la belleza tenía su propia legitimidad, lejos de juicios superficiales. Aicha se acercó con paso tranquilo, casi solemne. Su corazón latía más rápido con cada movimiento. El público a su alrededor parecía suspendido en la expectación, pero Aicha ya no los veía. Cerró los ojos un instante, dejando que la frialdad de las teclas descansara bajo sus dedos. Un escalofrío de aprensión recorrió su piel, pero no tenía derecho a flaquear. Las primeras teclas del piano resonaron en la sala, un poco vacilantes, como un tímido intento de emerger de una oscuridad largamente albergada. La melodía, frágil al principio, floreció a medida que sus dedos se apoderaban de las teclas. No era una simple repetición de una pieza conocida, ni una pieza adorada por los salones burgueses. No,
Lo que tocaba era su propio lenguaje, un lenguaje musical nacido de sus luchas, sus sueños destrozados, pero también de su inmensa esperanza. Era una pieza que había compuesto años antes, en secreto, lejos de miradas indiscretas, en la soledad de su pequeño apartamento. La había escrito para sí misma, para exorcizar sus demonios y calmar sus penas. Pero esa noche, en este restaurante, frente a Mark, los clientes y las cámaras, esta pieza se había convertido en una declaración de su existencia, de su humanidad. Las primeras notas estaban llenas de dulzura, casi etéreas, luego la música se espesó, intensificándose con acordes más potentes y asertivos. Cada nota era un pensamiento, cada silencio un suspiro, cada crescendo una explosión. Los clientes alrededor de la mesa de Mark guardaron silencio al instante. La mueca de desprecio de Mark se había apagado, e incluso el hombre que había sacado su teléfono para grabar parecía paralizado, como hipnotizado por la música. Aisha ya no era consciente del mundo que la rodeaba. Tocaba con la fuerza de una mujer que sabía que la estaban viendo y que ya no era posible borrarla. La melodía se envolvió en sus dedos como una caricia, una liberación, un grito ahogado contra quienes la habían despreciado. La música era su grito, su rebelión, su negativa a ser reducida a lo que se esperaba de ella. Mark, quien inicialmente creyó que la situación se desarrollaría a su manera, comenzó a sentir una extraña presión en el estómago, como si cada nota de la pieza de piano fuera un golpe en su alma. Esperaba que esta mujer, esta camarera, se doblegara ante sus expectativas, que se derrumbara bajo la burla y la vergüenza que él le había infligido. Pero eso no estaba sucediendo. Al contrario, a medida que las primeras notas se entrelazaban, sintió que su propia postura flaqueaba. La música que se elevaba en la sala no solo llenaba el espacio, penetraba sus pensamientos, barriendo su arrogancia y su sentido de superioridad. La intensidad de la pieza que Aisha estaba interpretando, con su riqueza y profundidad emocional, fue como una revelación. Mark esperaba ver a una mujer modesta y sumisa, pero en cambio, se enfrentó a una fuerza cruda e inquebrantable. Ella no solo respondía a su desafío, lo trascendía. Los minutos se alargaron, largos, como un pasaje a otra dimensión. La sala pareció disolverse en la música, cada vibración del aire causada por las teclas del piano se convirtió en una onda que sacudió las certezas de todos los presentes. Las miradas se volvieron, los susurros se apagaron. Aisha, con cada nota, borró los límites invisibles que siempre la habían mantenido en un papel subordinado. Nadie en la sala la vio ya como una camarera. Ya no era esa figura discreta, congelada en los estrechos confines de su estatus social. Se había convertido en una creadora, una artista cuya música tenía la capacidad de elevar el espíritu más allá de las limitaciones impuestas por las normas sociales. Mark fue consciente de esto poco a poco, como si un velo se levantara ante sus ojos. Todo lo que había dado por sentado, su poder, su autoridad, su visión de los demás, se resquebrajaba bajo el peso de esta verdad implacable. Aisha, por su parte, ya no pensaba en él. Ya no estaba en el restaurante para demostrarle nada. Se expresaba, se afirmaba a través de un arte que había ocultado durante mucho tiempo, por miedo o por respeto a las expectativas sociales. Pero esta noche, la música le ofrecía una forma de libertad que nunca antes había conocido. Ya no era simplemente la mujer negra, la camarera, la invisible. Era todo a la vez, en la belleza de lo que expresaba, en la fuerza de la composición que había escrito. Esta melodía no era solo la historia de su vida, era su encarnación, un acto de resistencia silenciosa contra todos aquellos que la habían definido, reducido, ignorado. A medida que las últimas notas se desvanecían suavemente en el aire, una extraña paz llenó la sala. El silencio que siguió no pareció incómodo, sino más bien cargado de comprensión, como si el público se hubiera enfrentado repentinamente a una verdad que habían ignorado o descuidado. El tiempo pareció detenerse, y en ese vacío, todos, incluso Mark, sintieron la fuerza del momento. Uno a uno, los clientes comenzaron a aplaudir. Al principio con timidez, quizás avergonzados por no haber reaccionado antes, luego con creciente entusiasmo, como si esta oleada de emoción hubiera roto con las cadenas del conformismo. En cuestión de segundos, todo el espacio vibró con una nueva energía, como si la música hubiera purificado el ambiente. Mark, sin embargo, permaneció paralizado. Su mente daba vueltas, incapaz de conectar con su realidad inicial. Había imaginado que este momento sería una escena de burla, otro acto en su teatro de poder, donde él sería el amo.
Pero ahora era un mero espectador, una figura absurda en su propio juego. La camarera, la invisible, acababa de arrasar en el escenario. Y nunca había comprendido cuánto había subestimado el poder de la dignidad. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Intentó ponerse de pie, encontrar algo de control, pero ya no tenía autoridad, ninguna certeza sobre lo que acababa de suceder. Se puso de pie lentamente, cabizbajo, su arrogancia y pretensión pisoteadas bajo el peso de la verdad que ya no podía ignorar. Sin decir palabra, se alejó, sus pasos resonando en el espacio cada vez más vacío de su propia vanidad. La habitación seguía vibrando con esta nueva energía, pero él se derrumbó en silencio bajo el peso de la realidad. Aicha finalmente se levantó del piano, con una leve sonrisa en los labios, pero no era una sonrisa de victoria. No era una sonrisa de venganza. Era una sonrisa de dignidad recuperada, de fuerza personal redescubierta, un reconocimiento de la persona que era, más allá de la imagen que el mundo había intentado imponerle. Había tocado para sí misma, sí. Pero eso no era todo. La música que acababa de tocar era la única validación que necesitaba. No necesitaba los aplausos para saber lo que acababa de lograr. La libertad, la verdadera libertad, era ser quien era, sin concesiones. Sus colegas la rodearon mientras se dirigía al fondo de la sala, algunos la felicitaban tímidamente, otros intentaban disimular la sorpresa en sus ojos. Pero Aicha sabía que la verdadera recompensa no estaba en sus palabras. Sabía, en el fondo, que lo que había logrado iba más allá de esta noche. Había hecho oír su voz, un aliento en el mundo, y resonaría mucho más fuerte que cualquier cosa que hubiera imaginado. El resto de la velada transcurrió sin más incidentes. Pero Aicha sentía, en lo más profundo de su alma, que este momento había cambiado algo dentro de ella. No solo en este restaurante, no solo delante de Mark. Era otra persona, más fuerte, más asertiva, y ya no necesitaba permiso para existir en su verdad. Mark Dufresne, por su parte, era ahora solo un nombre más en los anales de la vanidad. Sería una nota discordante en un mundo que ahora conocía el verdadero poder de un alma libre. Y Aicha, la excamarera, lo había trascendido. A los ojos de todos, ya no era solo una camarera. Era una artista, reconocida por derecho propio, capaz de destacarse sin tener que buscar la aprobación de los demás.